alzaré las manos invocándote, me saciaré de tu abundancia, mis labios te alabarán, con gozo te alabarán. Oh Dios, tú eres mi Dios, en el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, bajo tus alas, canto con júbilo, tu diestra me sostiene, mi alma está unida a ti, te bendeciré toda mi vida y alzaré las manos invocándote, me saciaré de tu abundancia y tus labios te alabarán. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, sopla especialmente esta mañana. Llénanos, Señor, de tu poder. Ven a controlar todo nuestro ser, Señor. Estamos en comunidad orando fervientemente por tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven a dirigir nuestra vida. Ven a dirigir nuestro vivir, nuestro pensar y nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro sentir y nuestro oír. Ven, Espíritu Santo, ven. El Señor me muestra una llama ardiente y siento que pues eso es lo que el Señor el día de hoy quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Esa llama ardiente en nuestro corazón, por amor al Padre, por amor al Hijo y por amor a esa tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, el dador de la vida, el amor del Padre y del Hijo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí y abrimos nuestros labios, porque eres tú el que nos animas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, enviado del Padre y del Hijo, como abogado paráclito, a animar las almas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te podemos sentir, Espíritu de Dios. Manifiéstate en este día en cada uno de nosotros, por amor al Padre y al Hijo. Bendito eres, Señor. Sí, Espíritu Santo, aquí estamos. Enciende nuestros corazones con la llama de tu amor. Estamos abiertos a ti, somos tu pueblo, que hemos venido a encontrarnos contigo, a ser llenos de tu gracia, llenos de ti. Espíritu Santo, aquí estamos. Haz tu obra de santificación en cada uno de nosotros. Revélate a nosotros, que conozcamos profundamente a la Trinidad. Espíritu Santo, aquí estamos con María y te pedimos a través de ella que tú nos riegues hoy con esa agua de bendición, con ese fuego santo que inunde nuestro corazón. Y Espíritu Santo, te presentamos hoy a nuestra hermana Maribel, nuestra querida hermana que hoy presta sus labios, su corazón, su mente para regalarnos la enseñanza. Háblanos, Espíritu Santo, a través de ella. Ven y conmuévenos a través de ella.
Espíritu Santo, tócala profundamente, llénala, llena su mente y su corazón de vida, de sabiduría. Háblanos, Espíritu Santo, a través de esta hermana querida. Bendito seas, Espíritu Santo, grande y poderoso, que utilizas de pequeños como nosotros para que su obra se expanda, para que tu obra se expanda. Bendito seas, Espíritu Santo, úsala y a nosotros llénanos. Permítenos ser buena tierra, donde tu palabra de verdad encuentre buena tierra, tenga raíces profundas en nuestra vida. Bendito seas, Espíritu Santo, bendito, bendito. Gracias por tu presencia. Estamos alegres, estamos felices de estar contigo. Tú alegras nuestro corazón, tú nos llenas de vida, tú nos llenas de amor. Bendito Espíritu de Dios, bendito seas. Ven. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena el corazón de Maribel para que seas tú, Señor. Espíritu de Dios, llena su vida, llena su alma, llena su ser, llénanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, pues vamos a compartir en el día de hoy este tema tan interesante que el Señor nos ha pedido hablar en el día de hoy, que son los dones y carismas del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en el tema, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por dónde comienzo? ¿Qué quieres tú que hablen? La verdad que no tenía ni idea por dónde empezar porque era mucha información. Y estando en oración, pues el Señor me empezó a mostrar que tenía que refrescar un poco el último tema que hemos tratado, que ha dado el hermano José, que es acerca de la promesa del Padre, que lo vemos en la siguiente diapositiva. El hermano José nos hablaba sobre todo lo que es más importante de todo lo que él dijo, es que en el Antiguo Testamento, pues el Señor había infundido sus mandamientos en la tabla, ¿no? En esos mandamientos que el Señor escribió con su propio dedo, Dios, pero que luego en el Nuevo Testamento el Señor nos da esa nueva ley, ¿no? Ese nuevo mandamiento, que es el amor. Y ese amor, pues él nos vino a reflejar ese amor, pues a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa crucifixión, muerte y resurrección. Y luego nuestro Señor Jesucristo también quiso quedarse con nosotros. Y la promesa que el Padre nos da es el Espíritu Santo de Dios, que nos envía a Jesús. Os conviene que yo me vaya porque os enviaré el Paráclito, el abogado, para que venga en nuestro auxilio, nuestra ayuda. Yo os voy a pedir que cerremos los ojos solo un minuto. Vamos a cerrar los ojos solo un minutito y vamos a pensar en esa persona, en una persona a la que nosotros más amamos en esta vida.
seguro que aparece inmediatamente en nuestra mente esa persona que más amamos. Y si el Señor te preguntara, si el Señor te pidiera que como salvación de muchas almas que están, pues almas que están en pecado mortal, incluso hasta tus propios enemigos y personas que desconoces, que están sumidas en la droga, en el alcohol, que han matado, que han hecho pues actos muy abominables al Señor. Y si el Señor hoy te pidiera que entregaras a esta persona que tanto amas en favor, como compensación por tantos pecadores y por tantas almas que están perdidas en este mundo, ¿cuál sería tu respuesta al Señor? Es duro, ¿no? Porque pensar que esa persona que más amamos, pues que podamos entregarle al Señor, que pierda la vida para salvar a otros, pues nos va a doler, ¿no? Porque efectivamente, pues es esa persona que más amamos y no se concibe pues esa entrega, ¿no? Pues es un poco ponernos en situación en cuanto a la entrega de Jesús, que es el Hijo de Dios, pues cómo el Señor se desprende, ¿no?, de ese amor tan infinito para darse a algunos que yo creo que no es que no lo merecemos, creo que ni no lo merecemos, pero por el infinito amor del Señor y por su misericordia, que es tan infinita, Él nos da a Jesús. Pero Jesús tanto es así que no quiere dejarnos y nos envía a su Espíritu. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Sin el Espíritu Santo no podemos entender absolutamente nada, porque es el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento y el que nos ayuda a entender esa dimensión tan hermosa que es el de entrar en la gracia de Dios. Humanamente no podemos entender muchas cosas del Señor. Ahora lo vamos a ver en la siguiente lectura que vamos a leer, que es pues ese derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Vamos a leer esta lectura de Hechos 2, del 1 al 17. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros: ¿qué será esto? Otros, en cambio, decían en son de burla: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: Judíos y vecinos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. No es como vosotros suponéis que estos estén borrachos, pues es solo la hora de tercia, sino que ocurre lo que había dicho el profeta Joel.
Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Señor no dice sobre algunos, dice sobre toda carne. En la siguiente día, pues vemos que, explicando un poco lo que el Señor nos dice en esta palabra tan completa, de ese derramamiento del Espíritu Santo, vemos como los discípulos tenían muchísimo miedo, ellos no se atrevían a salir por temor, porque tenían miedo, pues eso, a que le echaran mano y le mataran también, o yo qué sé, ¿no? Están súper atemorizados. Pero ¿qué es lo que hace? La unidad, la oración en comunidad. Ese unirse, como dice el Señor en su palabra, cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y es efectivamente lo que el Señor aquí nos muestra, su presencia viva, a través del Espíritu Santo. Aquí ellos se entienden todos perfectamente, hablando distintas lenguas. Sin embargo, el Señor unifica, lo perfecciona y hace que se comprendan todos. Lo une. Y no solamente le une, pasamos a la otra día, vemos cómo ellos reciben la valentía, la parresía, cómo ellos reciben al Espíritu Santo que los motiva y ya le da esa fuerza, esa energía, ese valor, le da pues esa autoridad, no autoritarismo, porque eso ya es otra cosa, eso no viene del Señor, pero una autoridad que viene de Dios, que hace decir las cosas como son, decir las cosas con plenitud, sin titubear y con esa fuerza sabiendo que no la estás diciendo porque la estás diciendo tú, sino porque el Espíritu Santo de Dios la ha puesto en tu corazón y la tienes que decir porque es Dios mismo que la está diciendo a través de ti. Esa es la valentía que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y sobre Pedro, que los pone inmediatamente en marcha para entenderle y luego también pues para ponerle inmediatamente en movimiento. Ellos no se quedan ya con el Espíritu Santo, ok, hemos recibido Pentecostés, el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. No, lo han recibido porque ya ellos tienen una misión. El Espíritu Santo ha venido a ellos, pero porque tienen una misión que es la de proclamar el reino de los cielos a todo aquel que no conoce de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Porque el Señor ha derramado su Espíritu y quiere derramarlo sobre todas las carnes, o sea, sobre todo el mundo, sobre el mundo entero. Y necesita de cada uno de nosotros para Él poder llevar esa misión, para Él poder hacer realidad ese reino eterno que nos promete. Es a través del Espíritu Santo que podemos abrirnos a estas gracias infinitas. En ellas podemos verlo también, pasamos a la otra día, como poniendo un ejemplo más hermoso, ¿no? Como la Virgen María, que es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, ella toda su vida ha entregado al Señor, la Inmaculada, la Madre, la llena de gracia, ¿no? Como en esa anunciación del ángel, el Espíritu Santo viene sobre ella, la cubre, y ella inmediatamente, es muy parecido a Pentecostés. Ella recibe el Espíritu Santo, pero es que inmediatamente tiene que ponerse en camino porque tiene una misión. Esa misión es la de llevar a Jesús al mundo entero. ¿Cómo lo lleva? La primera cosa que hace es ir a visitar a su prima Isabel. Se pone en camino. Se pone en camino y visita a su prima Isabel y el niño pues salta de gozo al ver a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella ya está llena del Espíritu Santo, ella ya tiene a Dios dentro. Y aquí comienza pues esa misión que el Espíritu Santo derrama sobre la Virgen María
y durante toda la vida de ella y durante toda la vida de nuestro Señor Jesús. Es ella quien le educa en la fe, es ella quien le lee los salmos, es ella quien le enseña con su propio testimonio, con su propia vida. Esa misión que el Espíritu Santo derrama en ella. Isabel igual, al recibir ese saludo, pues ella también llena del Espíritu Santo, el niño salta de gozo. Salta de gozo, pues reconociendo esa grandeza del Señor que viene a visitarla. ¿De dónde a mí que venga a visitarme la Madre de Dios, ¿no? Y cómo podemos reconocer cuando el Espíritu Santo está en cada uno, pues podemos tener esa visión de poder reconocer que el Espíritu Santo también está en los demás, cómo el Espíritu Santo también se manifiesta en cada uno de los demás. O sea, de alguna manera podemos verlo con los ojos de Dios, pero eso solo podemos verlo desde la óptica del Espíritu Santo. El Pentecostés no solamente, no solamente viene a darse este día que se han reunido los discípulos. El Espíritu Santo ya se veía en sus manifestaciones, incluso en el Antiguo Testamento, cuando el Señor también llevaba su misión a aquellos profetas, a través de los profetas. El Señor Dios hablaba a través de los profetas, las visiones que tenían y los sueños que tenían. También me viene un poco a la mente cómo David pues puede derrumbar ese gigante con esas piedrecitas. Y luego pensaba, él clamó al Señor. Él clamó y su fe hizo mover el corazón de Dios para que la fuerza de Dios, esa fuerza de Dios, estuviera ahí con él y viniera en su ayuda para poder derribar a ese gigante. Que es esa misma fuerza que el Espíritu Santo de Dios quiere derramar hoy en cada uno de nosotros para que nosotros podamos derribar ese gigante que nos atormenta, ese gigante que nos perturba, ese gigante que no nos hace crecer en la fe, ese gigante que nos bloquea de la gracia de Dios. Así viene el Espíritu Santo en el día de hoy. Luego vemos también cómo el Espíritu Santo se sigue manifestando a través del tiempo, cómo a través de esa entrega en Pentecostés sigue caminando hacia adelante el Espíritu de Dios, viendo la necesidad que tiene pues este mundo, ¿no? Que cada vez pues camina un poco más cerrado. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue caminando, sigue moviendo, sigue suscitando. Es así como lo vemos también en 1967, cuando surge pues este avivamiento en la Iglesia Católica de la renovación carismática. Es en Estados Unidos, en el estado de Pittsburgh, cuando unos estudiantes universitarios se reúnen y ellos tienen la convicción de que el Señor va a hacer algo grande. Ellos le pedían un milagro a Dios y efectivamente el Señor lo dice en su palabra y su palabra es verdad, que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y también Él dice, llamad y yo os responderé. O sea, pedid y se os dará. Pues esa palabra, todas las palabras que el Señor nos dice en su palabra, en las Sagradas Escrituras, son verdad, pero hay que clamar. Es lo que han hecho estos universitarios. Esa foto es muy antigua, por eso se ve un poco borrosa, pero ahí podemos ver la multitud de gente que había en ese lugar clamando al Espíritu Santo un milagro. Efectivamente, el Espíritu Santo descendió, ese Pentecostés que viene a la iglesia a renovar. Y como dice el Papa, es una corriente de gracia en la iglesia. Vamos a ver un pequeño vídeo donde nos hablan un poco, 2 minutitos, de cómo surge la renovación carismática. Ahí, pues bueno, está en italiano, en inglés, pero se traduce. Se puede entender bastante bien el vídeo. A ver si podemos verlo. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre.
Él sigue trabajando, actuando de la misma manera que lo hizo con los discípulos, pues lo sigue haciendo con cada uno de nosotros y lo sigue haciendo en su iglesia. Aunque el mundo no quiera demostrar lo contrario, Él sigue actuando. Solo que tenemos que tener ese deseo de anhelarle, ese deseo de que pues Él... ¿Lo compartes tú, Rodrigo, o lo comparto yo? Lo estoy compartiendo, ¿no lo estáis viendo? No, no se ve. Solo se ve pixelada la pantalla. Lo comparto yo entonces. Sí, pues compártelo tú, a ver. Vale, vamos a ver. Vale, estamos en vivo, esto puede pasar. Decía que lo importante es pues que el Espíritu Santo sea el que nos motive, el que nos abra a su gracia. Tenemos que pedírselo a Él para que Él siga trabajando, actuando en nuestros corazones y que pueda seguirse derramando con sus dones, con sus carismas. Vamos a compartir, esperando en Dios que sí se pueda ver el vídeo. ¿Lo veis? El 17 de febrero de 1967. ¿Se escucha? 2 años Sí, se escucha. después Sí. del Vaticano II, un grupo de estudiantes en Estados Unidos realiza un retiro espiritual. La experiencia que vivieron allí fue el inicio de lo que hoy se conoce como renovación carismática, uno de los movimientos católicos que más ha crecido en un mundo cada vez más agnóstico. En la actualidad son más de 120 millones. Experimentaron el amor personal de Jesús, entendieron mejor el significado del Espíritu Santo. La renovación parte desde lo bajo, del testimonio de algunos jóvenes estudiantes, y llega a todos los rincones del mundo, a más de 200 países. El Centro de Renovación Carismática Católica es el Espíritu Santo, redescubrir la experiencia de los apóstoles en Pentecostés. Su estilo no siempre ha sido bien aceptado, pero Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI se reunieron con ellos. Su musicalidad no pasó inadvertida a Jorge Mario Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires. En 2014 les confesó personalmente la impresión que le causaron. E io dicevo di loro, ma sembrano una scuola do samba. Non condividevo il loro modo di pregare e le tante cose nuove che avvenivano nella Chiesa. Dopo ho cominciato a conoscerli e alla fine ho capito il bene che il rinnovamento carismatico fa alla Chiesa. El movimiento carismático no es de raíz católica. Nació a principios del siglo XX en Estados Unidos de la mano del pastor metodista afroamericano William Seymour. Entre 1906 y 1915 lideró el llamado Avivamiento de la calle Azusa, los encuentros considerados como el inicio del movimiento carismático. Por eso, Renovación Carismática es uno de los movimientos más activos en el terreno ecuménico. Aquí vemos cómo ni siquiera el Papa concebía, ¿no?, la renovación carismática, pues porque parecemos locos. Es que parecemos un poco así. Entonces, efectivamente, así como el Papa, hay muchas personas, incluso dentro de la Iglesia, que no conciben ese avivamiento, que no conciben pues esa manera de orar, esa manera de expresar, esa manera de que el Espíritu Santo se manifieste, ¿no?, en cada uno de sus miembros. Actualmente creo que hay más de 120 millones de miembros de Renovación Carismática alrededor del mundo. El Señor sigue suscitando grupos que van surgiendo, pues porque el Espíritu Santo no para. El Espíritu Santo sigue trabajando, sigue moviéndose. El Espíritu Santo quiere seguir suscitando su fuerza en cada uno de los corazones para que pues este mundo se convierta, pues este mundo pueda conocer la verdad, que es Jesucristo, que este mundo pueda conocer que hay esperanza, que lo que el Señor nos promete es verdad y que vivamos en esa fe, vivamos el cielo aquí en la tierra, a pesar de las circunstancias y de todo lo que vivimos.
También de renovación carismática, podemos resaltar, por ejemplo, el padre Emiliano Tardif, no sé si le conocéis, era un sacerdote, bueno, ya muerto, era un sacerdote, digo porque yo siento que todavía está vivo, porque cuando estamos en Jesús, aunque moramos, no morimos, estamos vivos, y yo hablo de él como si él estuviera vivo, y así lo siento. Yo desde muy pequeña pude participar de las Eucaristías que él impartía, porque él estuvo muchos años en República Dominicana, yo soy de allí, y yo tuve la gracia, pues esa oportunidad y esa bendición de que muchas de las reuniones que él hacía, Eucaristías de sanación, la hacía directamente en un colegio donde yo estaba, que era de los Paules. Y cuando habían esas Eucaristías de sanación, ese lugar se llenaba, pero como que, vamos, ¿cómo no? Jesucristo estaba ahí, porque era tal, yo me imaginaba que así como iba Jesús caminando por Jerusalén, por toda Galilea, así le iban pues toda esa multitud detrás de él. Pues así veía yo al Padre Emiliano, y de verdad que era como un Cristo, él era como un Cristo. El Señor lo dice en su palabra, que tenemos que ser Cristos vivos, ¿no? Entonces, pues eso, él tampoco creía en la renovación carismática, de hecho él la criticaba, pues porque entendía que era algo como muy, como fuera de lo normal, ¿no? Como muy, un poco estrambótico, ¿no? Y el Espíritu Santo de Dios un día, él estaba, pues lo habían prácticamente desahuciado porque ya tenía tuberculosis, el Espíritu Santo a través de unos hermanos de Renovación Carismática Católica de República Dominicana, ellos pudieron orar por él. Él no quería mucho porque él era un poco reticente a todo lo que era la renovación carismática, porque efectivamente tenía como esa percepción de que estaba medio inspirado, ¿no? Y pues estos hermanos entraron en su habitación de hospital y le dijeron que si querían que oraran por él. Él obviamente siendo sacerdote, no le va a decir que no. Entonces, claro, él ya tenía muchísimo miedo porque la puerta estaba abierta y todo el que cruzaba se quedaba mirando, porque nosotros tenemos una manera muy, ¿cómo se podría decir? Muy espontánea, muy abierta, muy un poco explosiva de orar, y esta manera de orar, pues no todo el mundo la puede entender. Entonces, nada, le daba un poco de vergüenza porque decía, uy, todo el que cruza por ahí se queda mirando, ¿no? Entonces, al rato de estar orando por él, él pidió que cerraran la puerta. Y dice él que ya el Señor había entrado. O sea, cerró la puerta, pero ya el Señor había entrado. Y a la vez que empezaban a orar los hermanos por él, por sanación, y le preguntan, ¿usted cree que Cristo le puede sanar? ¿Usted cree que Jesús le puede sanar? Y entonces él le dijo, no muy convencido, pero como era sacerdote, ¿qué le va a decir? ¿Qué le iba a decir? Y le ha dicho que sí. Y ya el Señor pues te tomó la palabra. Y efectivamente el Señor hizo un milagro en su vida, el Señor le sanó, le curó, ya estaba desahuciado, los médicos no sabían qué hacer con él. Y el Señor inmediatamente le empezó a sentir un fuego en su cuerpo y el Señor le curó. A raíz de esta curación, pues el Señor efectivamente, cuando recibimos al Espíritu Santo, fíjense que podemos estar, él decía que su enfermedad provino porque él se dedicaba tanto a los planes pastorales, gastó su vida haciendo actividades para recaudar dinero, para hacer escuelas, para ayudar a los pobres, todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues esta parte como que no la tenía bien trabajada. Dice él que como el Señor viene ahora a cambiarle los planes, de que vea que ya eso no era lo que el Señor quería, sino que quería otro tipo de misión para él. Y es donde ya el Espíritu Santo de Dios se apodera de él y él ya se abre a ese espíritu, y la gracia del Señor, así como él ha sido curado, él comienza también, pues el Señor le regala esa gracia de ser también pues un instrumento de curación para tantos y tantos y tantos hermanos. Es un ejemplo muy vivo de la gracia de los carismas. Aquí en esta lectura nos lo va a explicar Pablo, de qué se tratan los dones y carismas, y también nos explica un poco el significado de lo que quiere decir el recibir los dones y carismas y qué es lo importante realmente. Vamos a leer 1 Corintios 12 del 1 al 14. Acerca de los dones espirituales,
No quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí vemos la importancia de cómo el Espíritu Santo se derrama sobre cada uno de nosotros. Y una persona que tenga el Espíritu Santo jamás va a hablar en contra de Jesús. Jamás, anatema, o sea, jamás. Se conoce por los frutos. Juzgarlo todo, dice el Señor, y quedaros con lo bueno. Cómo el Señor derrama una diversidad de carismas y de dones que tenemos que descubrir, porque en el bautismo, hemos recibido al Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo ha puesto esos dones, ha puesto dones en nuestro corazón, en nuestra alma, que se van a ir ejercitando acorde a como nosotros dejemos que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Y dice el Señor que hay una gran diversidad de carismas y de dones, pero es el Espíritu Santo quien tiene esa potestad, según su beneplácito, de decidir qué dones y qué carismas puede desarrollar una persona en concreto. Por ejemplo, no porque una persona que no tenga el don y la gracia de cantar y quiere cantar, pero esa persona no tiene voz para canto. A ver, por más que tú quieras cantar y por más que, pues hay unos dones en concreto que el Señor ha dado para ti y que probablemente no es el canto a lo que el Señor te llama, sino a lo mejor puede ser la alabanza, a lo mejor puede ser un don de curación, a lo mejor puede ser otro tipo de carisma que el Señor ha puesto en tu corazón, pero que tú por empeñarte quieres hacer uno que, por así decirlo, muchas veces vamos buscando protagonismo. Queremos algunos carismas o dones que son visibles a la asamblea, ¿no? El estar ahí delante, el ser predicador, el ser pues ese coordinador, el estar siempre ejerciendo un carisma notable al pueblo. Pero lo dice muy bien Pablo aquí. O sea, hay una gran diversidad de carismas, pero no porque yo tenga un carisma que sea muy visible de cara a los hermanos, quiere decir que yo soy más santa que otra persona que a lo mejor lo que hace es poner las sillas en el grupo, a lo mejor lava los baños. Eso también es un carisma. El Señor nos viene a decir ahora una gran diversidad de dones y carismas que Él pone en nuestro corazón. Y no por ser uno menos visible es menos importante. Tampoco eso quiere decir
que porque nosotros tengamos dones y carismas, ya nos hemos salvado. En una de las lecturas vemos como cuando hay dos personas que fallecen, que mueren, y van al cielo y le dice uno, Señor, pero hemos profetizado en tu nombre, hemos echado demonios en tu nombre, Señor. Y el Señor le dice, id al fuego eterno, malditos, porque no os conozco, dice el Señor, no os conozco. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Que muchas veces podemos tener dones y carismas, utilizarlos, pero muchas veces podemos estar incluso hasta en pecado mortal. Podemos estar en pecado o dar un mal uso de los carismas y dones que el Señor derrama sobre nosotros. Entonces, en esta palabra Pablo nos viene a alertar bastante bien, efectivamente, de que esos dones es el Espíritu Santo, según su beneplácito, según el beneplácito del Padre y del Hijo, lo pone en nuestros corazones para desarrollarlos, acorde a Él. La Iglesia también alerta bastante sobre los dones y carismas, pues porque hay que tener mucha prudencia en relación a esto. Efectivamente, pedirle al Señor ese discernimiento. Los dones pues se dividen en varias partes que hemos visto, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios y la ciencia. Estos son los dones que vienen a derramarse de manera principal, y hay una serie de dones en los que se dividen, que son los dones ministeriales, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, y luego los dones motivacionales, que son el servicio, la enseñanza, la exhortación, dar, administrar, compasión, de lo que yo decía un poco, que muchas veces pues el don de servicio, aunque no es tan visible, pues muchas veces el dar, cuando hacemos una obra de caridad, nadie nos está viendo, y sin embargo al Señor le agrada mucho este tipo de dones. También hay una serie de dones que se clasifican entre los dones teologales y los dones cardinales. Pasamos a la otra día, que vemos que los dones teologales son la fe, la esperanza y la caridad. La fe, que es la virtud de creer que efectivamente todo lo que Jesucristo nos ha dicho es verdad, y también todo lo que la Iglesia nos dice de Jesucristo. Creemos firmemente que esa es verdad, y tenemos la esperanza y la confianza firme puesta en el Señor de que creyendo eso, el Señor nos tiene esta primicia, ¿no? Que es la de esperar ese reino eterno que Él nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Pero también el Señor quiere darse a nosotros en ese don de la caridad. Como dice Pablo, hay varios dones, hay varios dones, pero el más importante es en la caridad. Porque es a través de la caridad que podemos amar a Dios, y a través de ese amor que tenemos a Dios, podemos amarnos a nosotros mismos, y así como nos amamos nosotros mismos, podemos amar a nuestro prójimo. Es un mentiroso el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, dice el Señor en su palabra. Entonces el Señor nos viene a mostrar aquí que realmente lo más importante que se puede tener es el de la caridad, el del amor. Como dice el Señor, benditos los que han tenido misericordia, los que han vestido al desvalido, los que han dado de comer al hambriento, los que han vestido al desnudo, los que han ido a visitar al que ha estado en la cárcel. Todo esto nos dice, Señor, la importancia de la caridad. Luego están las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. El Señor, así como fruto de estos dones que ha puesto en nosotros, viene a enseñarnos cómo esos frutos, de manera un poco más detallada. Pasamos a la siguiente día y vemos que nos viene a nombrar cuáles son esos frutos, que son la caridad, el gozo espiritual, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia, la castidad, y un sinnúmero más de dones y frutos, pues porque realmente pues el Señor es infinito, no se enmarca en unos pequeños dones, sino que los dones del Señor
los frutos del Espíritu Santo es que trascienden al entendimiento humano, pero estos son los que han quedado registrados en las Sagradas Escrituras. Luego vemos que es el carisma. El padre Emiliano Tardís nos hace una gran diferenciación, lo que es un carisma natural y un carisma espiritual. Vemos como, por ejemplo, un artista, un pelotero, un político, puede tener un carisma, pero esos son carismas naturales. Sin embargo, los carismas espirituales, el Señor los da para la edificación de la comunidad. Un carisma es un don o gracia extraordinaria que da Dios a determinadas personas para que el bien de la iglesia y de las almas y para reavivar la fe e inducir a la conversión a muchos de los católicos, o bueno, a todo el mundo, ¿no? El carisma no sustituye las escrituras, ni siquiera le añade nada nuevo, pero ayuda a cumplirlas mejor. También dice el Señor, también se dice dentro de la iglesia que ninguno de los carismas van a estar como en contra de la doctrina de la iglesia, jamás. O sea, si eso llega a suceder, entonces eso es que no es del Espíritu Santo. Según el padre Emiliano Tardif, los carismas son dones ministeriales que dan una fuerza muy especial en la evangelización. También son dones espirituales especiales que el Señor nos da para edificar la comunidad, para construir a la iglesia. Se recoge más o menos unos 20 tipos de carismas en las Sagradas Escrituras, pero como dice el padre Emiliano Tardif, a mí me encanta el padre Emiliano, porque no sé, porque me encanta. Porque de pequeña viví muchas eucaristías con él y la verdad que yo veía en él a Cristo vivo, o sea, así. Él dice que los carismas son 50. 50 no el número, sino 50, que no se pueden contar, que son infinitos. Entonces, nada, nos vienen a enumerar aquí más o menos los 20 más importantes que nos enseña la Biblia, la Sagrada Escritura. Se divide en 3 partes, que son instrucción a los fieles, auxilio de los fieles y el gobierno de la comunidad. Dentro de la instrucción a los fieles podemos ver el apóstol, el profeta, el doctor, al evangelista, el exhortador, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de discernimiento, de espíritus, don de lenguas. Estos yo creo que son muy conocidos entre nosotros en la renovación carismática, porque son como los más visibles, ¿no? Lo que prácticamente yo creo que a lo que aspiramos todos, a lo que como llama un poco más la atención, ¿no? El don de palabra, el don de conocimiento, el don de sanación, ¿no? Que quisiera tener todo el mundo. Y luego el que viene en auxilio de los fieles, que son el carisma de limosna, la hospitalidad, asistencia, fe, gracias de curaciones y poder de milagros. Gobierno de la comunidad, que entrarían aquí los carismas de pastor, dones de ministerios, de diaconía, dones de gobierno. También existe el don de la vida religiosa y también existe un don que es el de la infalibilidad, que este solo lo tiene el Papa. Es el don que el Señor entrega al Santo Padre, el que puede ser el Papa. Si el Papa, por ejemplo, dejara de ser Papa, que no va a suceder, ya no tendría este carisma, no lo tendría ya el siguiente Papa que fuera elegido como Papa, ¿no? Ese es el don que el Señor otorga directamente al Papa. Yo os quería un poco comentar un poco, pasamos al anterior, de los carismas y dones, un ejemplo de, por ejemplo, cómo lo he vivido yo, qué experiencia puedo yo dar, qué testimonio puedo yo dar de los carismas. Pues yo de pequeña pues he sentido que el Señor pues me ha usado, ¿no? De alguna manera poco a poco. Sí que es verdad que venimos con heridas, venimos con muchas cosas del pasado y muchas cosas de esas pues frenan a veces la acción y el actuar del Espíritu Santo, pero sin embargo, cuando el Señor elige, que nos elige a todos el Señor quiere que nos salvemos, a todo el Señor quiere que el propósito que tenemos cada uno de vida lo pongamos en marcha y nos abramos como vasijas dóciles para ser llenadas por el Espíritu Santo. Yo desde muy pequeña he estado siempre metida en cosas del Señor y tal. Tuve mi encuentro personal, no os voy a contar todo mi testimonio porque es demasiado largo, pero sí voy a contar desde el momento que cómo el Señor comienza a trabajar esos dones y carismas en mí. Cuando yo vine aquí a España a estudiar, yo me gané una beca. Vine por estudios
pues porque me gané una beca por haber sacado una de las calificaciones más altas de la universidad, y fui favorecida con una beca para estudiar máster aquí en España. Pero ese fue el pretexto que el Señor utilizó, yo digo, para meterme mucho más, de una manera más fuerte en la vida espiritual. Cuando yo vine aquí, yo allí ya venía con una experiencia, había tenido mi experiencia personal con el Señor, y ya la verdad que estaba muy metida en las cosas del Señor, trabajando también, sirviendo. Y al llegar aquí, pues un año de máster en la universidad que estaba, pues hacían fiesta, todo esto. Yo no encontraba un grupo de oración y la verdad que me fui un poco despistando en el camino y como que me fui un poco perdiendo. Pasó un año y no encontraba un grupo de oración. La verdad que cuando yo llegué aquí yo estaba muy triste en la fe porque no sentía ese fervor al ir a las misas, como, wow, como aquí se vive de una manera diferente. En mi tierra, por ejemplo, las misas es que son una fiesta. Allí tú estás en la misa y que no te quieres ir porque esto es bailando, casi bailando. Unas canciones súper fervorosas y la verdad que se vive la Eucaristía con mucha alegría. Y claro, al llegar aquí, pues mi fe pues un poco se tambaleó porque ya empezaba a ir con mis compañeros, aunque no hacía nada raro, nada malo, pero así comienza el enemigo. Todo es muy suavecito, como que no pasa nada. Mira, ellos están todos ahí. ¿Y tú qué vas a hacer sola? O sea, y nada, y además está con los compañeros. Pues nada, hacían fiestas de verano, la fiesta de tal. eh, pues claro, ya era una cosa que se estaba haciendo así. Yo no encontraba un grupo de oración y yo de verdad que pedía. De hecho, fíjate cómo el Señor utiliza, porque incluso estando en el grupo en la universidad, hacíamos grupitos para orar porque todos estábamos aquí, era algo nuevo para todos y necesitábamos la gracia del Señor para adaptarnos a esta nueva cultura, para adaptarnos a esta nueva clima, todo diferente. Primera vez que salía de mi casa, de mis padres a los 25 años, y estar tan lejos, no poder ir a verla así. Claro, son muchas cosas que te llegan ahí. Sin embargo, pues luego ya, pasado un año, gracias a Dios, el Señor permitió que yo me acercara bueno, Manuel Quesada, que estuvo tocando una vez en la Basílica Milagrosa, que solía ir, y yo me le acerqué y digo, este chico tiene que estar en un grupo de oración, porque toca y lo veo que tocaba diferente, digo, yo le voy a preguntar. Y le pregunto, perdona, ¿tú estás en algún grupo de oración? Y él me ha dicho que sí, y me invitó a Casa de Nazaret, que es el grupo de oración al que yo asisto. Y a todo esto, yo ya venía saliendo con un chico, este chico piloto, y yo estaba enamorada, pero enamoradísima de este muchacho. Y la verdad que me estaba ya, pues pecando de cara al Señor, ya no estaba pues en esa vida tan como yo le había prometido al Señor que viviría, ¿no? Hasta que, para Él, hasta que hiciera como esos votos, ¿no? Que yo había hecho para el Señor, hasta que el Señor me diera esa persona para el matrimonio. Y estaba fallándole al Señor, estaba ahí con ese dilema. Pues bueno, encuentro este grupo poco a poco, pues el Señor me va ahí nutriendo, inspirando, y tuve que tomar una decisión muy decidida en mi vida, gracias a mi director espiritual, que también el Señor me regaló, un director espiritual importantísimo, tener un director espiritual, porque podemos ir en la fe caminando y podemos tener los dones que tengamos, pero tenemos que tener una persona que nos ayude a discernir, que nos ayude a caminar y a crecer en la fe, porque muchas cosas pueden venir de nosotros mismos o puede venir del mismo maligno. No podemos a veces diferenciar de dónde viene. Entonces, sí es importantísimo y imprescindible tener un director espiritual. Y si no lo tenemos, pues vamos a orar para que el Señor nos muestre a quién tenemos que poner, a quién tenemos que buscar, quién tiene que estar ahí. Bueno, pues de cara a esto, haciendo el discernimiento era un sufrimiento porque no era ni una relación tampoco muy duradera, muy fuerte, pues porque el piloto no nos veíamos mucho y cada vez que yo quedaba, pues la verdad es que estaba fatal porque yo sentía que yo estaba ¿cómo se podría decir esta palabra? Le estaba fallando al Señor. Me sentía sucia, me sentía vacía, me sentía muy mal. Y tuve que tomar la decisión de decir, no puedo estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, porque este mundo te va a pedir que vivas como vive el mundo. Y es lo más normal que una persona que tiene un novio, pues viva la vida como la vive el mundo.
pero sin embargo, en pecado. En pecado, porque el Señor quiere pues una relación forjada, pero desde su amor y desde su bendición, ¿no? Vivir en castidad, vivir pues la vida que el Señor quiere en santidad. Y tuve que tomar esa decisión con mucho dolor, muy a mi pesar, porque la verdad es que fue algo doloroso el decidir que yo tenía que terminar esa relación de raíz. Y así lo hice, he sufrido, porque la verdad es que cuando el Señor te pide algo, pero luego ese algo, cuando tú te desapegas, que eso que está tan enraizado por los pecados que llevamos, por nuestras heridas, que nos aferramos a cosas y a personas en esta vida, que no es el Señor. Entonces eso duele, porque es como que si tienes una espina en el corazón que te la sacan así, pues eso duele, pero no te preocupes, que si el Señor quiere que tú saques esa espina, que quiere que te desapegues de ese apego, ¿no? De esa afectividad dañada, Él lo va a curar. Él lo va a curar y lo va a sanar. Pues nada, yo tomé esa decisión y tomada esa decisión, pues el Señor empezó a fluir de una manera muy grande en mí. Empecé yo pues a crecer mucho en la fe. Ya el Señor pues me daba pues, palabras, me daba ese don, ese carisma de visión. Incluso yo sentía que en la intercesión el Señor obraba muchas cosas, o sigue obrando, muchas cosas en los hermanos. Fui creciendo, he sido servidora en el grupo de oración 2 veces consecutivas. El Señor me mostró que también en el sufrimiento, porque los dones no vas a estar de flores, cuando tomas la decisión de seguir al Señor, Él es muy claro en su palabra y dice, toma tu cruz y sígueme. Muchas veces pues pasamos vergüenzas con los dones y carismas o sufrimos y eso es necesario. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que estamos llevando a cabo ese cometido, es el Espíritu Santo. Y muchas veces el Señor lo permite para que nuestra humildad se mantenga siempre fiel y que nuestra soberbia siempre esté pero aplacada y bajada y aplastada para que se pueda ver la gloria de Dios. De esto puedo dar, por ejemplo, un testimonio de tantos que podría dar de mi mejor amiga. Ella está en Alemania, vino a España. Ella quería, pues ya está casada, ella es evangelista, ella es protestante. Yo tengo amigos protestantes, yo tengo amigos musulmanes. El Señor nos abre a todo. Sin embargo, yo mi fe siempre soy clara y la Virgen María siempre. Yo hablo de la Virgen María con mis amigas protestantes, que parece que no se pudiera hablar de la Virgen. Sin embargo, yo oro introduciendo a la Virgen María. Y ellas me buscan orar conmigo. El caso es que esta hermana, mi mejor amiga, me pidió que orara por ella porque ella quería quedarse embarazada, quería tener bebé, quería ya pues formar su familia, ya se casó. Y entonces todo lo que le decían era que no era posible porque ella ya tenía 40 y pico de años, ya era muy mayor, que ella no era fértil. Le decían aquí, cada vez que iba a la clínica, a diferentes lugares, estuvo visitando diferentes lugares y la única alternativa que le daban a ella era hacerse una inseminación artificial. Ella no quería, porque ella siendo cristiana, no quería. Sin embargo, su fe un poco tambaleada. Sin embargo, un día me pidió que orara por ella. Y entonces en oración, yo estaba orando, le pedí al Espíritu Santo y le pedí a la Virgen María, ¿por qué no? A la Virgen María yo le pedí que por favor, que como ella había quedado embarazada de Jesús, por la gracia del Espíritu Santo, que le concediera esa gracia a mi hermana, que tanto lo pedía, y que lo concediera a través de ellos, que son los dueños de la vida. Aun donde hay un no, el Señor pone un sí. Y estaba orando, hermanos, y estuvimos un buen rato orando. Y yo le puse la mano, el Señor me inspiró a que le pusiera la mano en el vientre. Y el Señor me mostró, hermanos, como una pantalla, así donde yo veía visualmente un bebé. Pero un bebé, no una niña, no, un niño. Me mostró un feto de un bebé bien formado, un bebé. El caso es que yo se lo dije a mi amiga, el Señor me está mostrando que tú vas a tener un niño, un bebé. El Señor me lo ha mostrado. Bueno, pues ella se tuvo que ir a Alemania, estuvo allí y tal.
Bueno, el caso es que luego ella volvió por algo que tenía que hacer y tal, y estaba embarazada. Se quedó embarazada para la gloria del Señor. Y digo la gloria del Señor porque a veces no entendemos cómo el Señor trabaja. Pero sin embargo, la fe tiene que mantenerse firme hasta el final. Y ella se quedó embarazada. Yo todavía en mi corazón sentía como que fue rápido, ¿no? Pero aún así alababa y daba gloria a Dios. A mí se me salieron las lágrimas porque el Señor ya, pues bueno, dio una respuesta, ¿no? El caso es que estando ella aquí, pues estaba de trámites y tal. Y en uno de mis sueños yo veo, me soñé, no fue un sueño, yo creo que eso fue una revelación. El Señor me mostraba que ella venía a tocarme la puerta y que estaba, pues, no sé si puedo decirlo así, pero estaba sangrando y me mostraba muy preocupada, muy llorando, o sea, llorando. Eso el Señor me lo mostró 3 días antes de que esto luego ocurriera de manera cierta. Mi amiga viene como a las 3 de la mañana a tocarme la puerta, desesperada, llorando y lo mismo. Y yo estaba como que yo hago así porque yo pensé que era soñándome otra vez que estaba o que estaba de nuevo, pero era realidad. Pues lamentablemente, pues en esta ocasión, pues ella tuvo una pérdida. Estuvimos orando, yo estuve leyéndole el Evangelio entero de Juan. Esa noche recuerdo que amanecimos, ella no quería ir al hospital porque no quería moverse por temor a perder el bebé. Y fue muy duro para mí porque no, sentí, digo, Señor, pero tú has dado una palabra y tú me lo has mostrado, Señor. Pues en esa primera ocasión ella tuvo una pérdida, perdió al bebé, tuvo un aborto natural. Y yo lloraba y yo sentí que mi amiga como de alguna manera se resintió conmigo, yo no entiendo por qué, pero como que como que la relación entre nosotras era un poco distinta y yo percibía, porque yo puedo percibir espiritualmente cuando alguien tiene como un poco de rechazo, cuando eso el Señor me lo muestra, yo lo que hago es que lo pongo en oración. Y yo sentí como que, no sé si el enemigo había puesto alguna palabra en ella o algún pensamiento de que a lo mejor que yo tenía envidia o no sé explicar qué fue lo que ocurrió exactamente, o el mismo dolor de esa pérdida, ¿no? Pero yo seguí orando y yo lloraba ante el Señor, pero tú me lo prometiste, Señor, mira, tú me lo mostraste, Señor, yo creo en tu palabra, tú eres Dios. Y nada, entonces eso sucedió. Voy a ir un poco ya simplificando porque ya sé que la hora se nos va. El caso es que ella se fue de nuevo allí a Alemania y el Señor me mostró luego más adelante cómo iba a quedarse nuevamente embarazada, pero también iba a tener una pérdida. El Señor eso me lo mostró y me dijo, no te lo va a decir. Luego más adelante el Señor me dijo, se va a quedar, pero ya te lo va a decir cuando ella ya esté casi al parir, cuando esté casi al dar a luz. Hermanos, eso fue fetén, porque yo me mantuve siempre firme en la oración, pidiéndole a la Virgen María, sobre todo, que así como ella concibió, que le pidiera esa gracia al Espíritu Santo, porque el Señor me lo había mostrado. El Señor no fue una palabra mía, fue una palabra del Señor. Y eso fue un proceso de sufrimiento. Todo el sufrimiento que ella estuvo por un lado viviendo, también lo estuve viviendo yo, porque yo le había profetizado eso en el nombre de Dios, y con eso hay que tener mucho cuidado. Y el Señor, pues eso me lo mostró. Y un buen día me llama mi amiga, que de hecho teníamos que no hablábamos, y yo sentí que ya era una buena noticia. Me dice, Maribel, te tengo algo que decir. Dice, sí, Maribel. Digo yo, sí, que estás embarazada y que casi vas a dar a luz. Y ella dice, ¿qué? ¿Cómo lo sabes? Digo yo, sí, pues que porque el Señor te muestra las cosas. Y así fue, hermanos. Pues en esta tercera ocasión, el Señor permitió que su bebé estuviera perfecto. Fue un niño, se llama David Johannes, o sea, Juan David. Y el Señor permitió que esta profecía se cumpliera. A veces las profecías no se cumplen en el momento, no se cumplen inmediatamente, pero el Señor nos pone en proceso también a nosotros para que no creamos nosotros que nosotros tenemos alguna autoridad o potestad sobre la obra del Señor, sino que todo le pertenece a Él, todo es para Él y todo nos debemos a Él. Así que concluimos ya con esta última lectura, no la vamos a leer, simplemente vamos a resaltar que aunque tengamos dones y carismas, aunque hablemos como los ángeles, aunque profeticemos, aunque echemos demonios, aunque sanemos, aunque hagamos muchas cosas en el nombre del Señor, lo único importante es
dejar al Señor actuar en nosotros y que sea su gracia la que se derrame en nosotros para que a través de Él podamos llevar el reino que Él tiene prometido a todo el mundo, porque Él quiere derramar ese espíritu en toda carne. Él quiere derramar su Santo Espíritu en todos los que estamos aquí y en todos los que están ahí afuera, en todos los que están a nuestro alrededor, sin importar cuál sea su situación actual de pecado. Todos los que estamos aquí tenemos una historia, pero sin embargo, como dice el Señor, no hay pecador sin pasado, pero no hay santo sin, o sea, no hay santo sin historia, sin pecado, sin historia, pero no hay pecador sin futuro. ¿Por qué? Porque el Señor eso quiere darnos a todos nosotros, recibir este Santo Espíritu, reconocer, abrirnos a Él. Propiamente por nosotros no podemos. Como dice el Señor en su palabra, si no es a través del Espíritu Santo no podemos decir Señor. Por eso en el día de hoy abrimos nuestro corazón. Le voy a pedir que cerremos los ojos solo un instante. Es una brevísima oración ya para concluir. Amado Cristo de Dios, Santo Salvador, Dador de la vida, Espíritu Santo, sin ti no podemos nada. Queremos permanecer en ti. Tú que eres la vid verdadera. Nosotros somos los sarmientos, no podemos dar frutos si no eres tú, Espíritu Santo de Dios. Haz que tengamos una experiencia viva contigo ahora. Trabaja en nuestros corazones desde ahora. Te queremos ahora, Jesús. Te queremos ahora, Espíritu Santo. Te queremos ahora, Padre del cielo. Actúa. Espíritu Santo de Dios, no hablamos de ti como un personaje, hablamos de ti como una persona que actúa, que suscita, que se manifiesta, que trabaja, que actúa, que sigue trabajando en el día de hoy. Hablamos sobre ti y de ti como esa tercera persona del Padre que nos ama, que viene en nuestro auxilio, que viene en nuestra ayuda y que sin importar las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, te sigue suscitando en nuestros corazones, manifestando. Te pedimos la gracia, Santo Espíritu de Dios, de que tú nos des la valentía, la parresía, nos des las gracias de dar un paso agigantado y decirte sí, como la Virgen María, como los apóstoles, como tantos profetas en la historia del Antiguo Testamento. Te decimos sí. Te pedimos la gracia de que nos reveles cuáles son esos dones y carismas que tú me has regalado a mí en particular. ¿Cuáles son esos dones y carismas que yo tengo que potenciar, ejercitar, que tengo que poner en movimiento, en marcha, a partir de ahora, no de mañana, ni de pasado, ni en el futuro? Ahora tú nos invitas a poner ese fuego ardiente de nuestro corazón en movimiento para nuestra santificación, pero para la gloria tuya y la santificación de los demás, para que tu Espíritu Santo sea dado a toda carne, derramado en toda carne. Aquí estamos tus instrumentos. Quita todo bloqueo, quita todo impedimento, todo obstáculo, toda piedra de tropiezo, todo lo que nos esté queriendo decir, que no valemos, que no somos nada. Todo pensamiento que bloquea tu gracia. Pedimos tus pensamientos en nuestros pensamientos, tu sentir en nuestro sentir. Por eso te damos total autoridad, Espíritu de Dios, aquí y ahora. Para ti no hay distancia, tiempos ni espacio, tú estás aquí. Y te podemos sentir, Espíritu de Dios, porque tú eres un fuego ardiente. Tú eres un fuego ardiente que quema y que derrite. Pero también eres el agua viva que purifica y que da esa saciedad al sediento. Por eso clamamos a ti, Santo Espíritu de Dios, que desde ya vengas a habitar en nosotros para siempre. Queremos vivir contigo, para ti y desde ti. Santo Espíritu de Dios, ponemos todo
toda nuestra materia. Transfórmala en lo que tú quieres. No en lo que yo quiero, ni en lo que a mí me agrada, sino en lo que quieres tú. Y esto lo pedimos a través del Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la Virgen María. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Gloria Aleluya. a Dios. Los dones del Espíritu son para todos. ¿Para quiénes son los dones y carismas? Para todos. No hay que tener como unos requisitos particulares, unos méritos especiales. Dios nos regala los dones y carismas por méritos. No es una cuestión de meritocracia. Todo es gracia. En teología se dice la primacía de la gracia. La primacía de la gracia. Es decir, la gracia prima es primera que los méritos. Nosotros creemos que tenemos que hacer esfuerzos. Mucha gente se me acerca y me dice, ¿qué tengo que hacer para tener el don de lenguas? ¿Qué tengo que hacer para tener carismas especiales? ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, porque es que no depende de ti. Por eso es tan equivocado en alguna época como algunas personas carismáticas hacían talleres de carismas. Talleres de carismas. No se puede hacer un taller de carismas porque no se puede aprender. El carisma no se puede aprender. Yo no puedo aprender. Vamos a hacer un taller de lenguas para que todos oremos en lenguas. No. Vamos a hacer un taller de palabra y conocimiento. No se puede hacer un taller porque no es una cuestión que se aprenda. Es un don dado por Dios gratuitamente dentro de la infinita misericordia de Dios. Y Dios nos lo da porque nosotros seamos buenos, santos o sabios, sino porque Él es bueno, Él es santo, Él es sabio, y para hacernos nosotros buenos, santos y sabios. Entonces la obra es de Dios, es de Dios, es Dios el que obra, no somos nosotros, no son nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos, no es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios hace. Primacía de la gracia, prima la gracia, primero está la gracia de Dios, es lo primero. ¿Qué tenemos que hacer? Disposición. Dios pone el 99.9999%, pero el hombre tiene que responder con su libertad. Por eso, siempre el camino espiritual es la unión entre libertad y gracia. Esos son los dos parámetros del camino espiritual, libertad y gracia. La gracia de Dios y la libertad del hombre. Obviamente, Dios no puede obrar sin la libertad del hombre, porque entonces desdeciría de sí mismo que es amor y el amor tiene que ser libre. Pero el don carismático, los dones, las gracias que Dios regala son absoluta y totalmente por la infinita misericordia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Disponernos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. ¿Qué tenemos que hacer? Abandonarnos en Dios. Ahora, me imagino que ya lo estudiaron, pero lo subrayo, lo recalco. Los dones y carismas no son dados para el beneficio de la persona, sino para el bien de la comunidad. Los dones son dados para el bien de la comunidad. Para eso son dados. Entonces, no son dados para el beneficio propio, para el beneficio personal, no son para mí, son para el bien de la comunidad. Un carisma puede ser una bendición para la comunidad y puede ser un medio de perdición para mí. Si, por ejemplo, yo lo utilizo simonaicamente, es decir, yo cobro por el carisma. Si yo me engrío con él, me enorgullezco, me lleno de soberbia, entonces me pierdo yo, aunque se convierte en bendición para la comunidad. Alguien tiene el carisma del canto, canta hermoso, qué lindo, la comunidad se nutre de esa riqueza, pero esa persona lo vuelve un medio de lucro, un medio de orgullo, un medio de egolatría, y se convierte, en vez de ser algo bueno para él, se convierte en un medio de perdición. ¿Por qué? Porque es que el carisma tiene la característica que es para el bien común. Así lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, para el bien común. Por tanto, los carismas no son evidencia de la presencia del Espíritu ni de la gracia santificante. Cada una de las personas de la Santísima Trinidad, creo que tal vez me han escuchado decir esto, si lo he dicho, lo repito, el Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica.
La función del Espíritu Santo es santificar, no es dar carismas. La función del Espíritu Santo no es dar carismas, porque a veces nosotros estamos centrados en eso. Entonces pensamos en Pentecostés y todo el mundo piensa en carismas, en dones y carismas, y nadie piensa en santificación. Deberíamos pensar más en frutos. Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu, habla de los frutos. Y recuerden que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus carismas o por sus dones, sino por sus frutos. Gálatas 5:22, paz, amor, alegría, benignidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Esos son los frutos del Espíritu y son los que evidencian que una persona realmente está llena del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo da unas gracias, que son los carismas, pero son para bendición común, que no requieren diferencia de los frutos del Espíritu, que sí son evidencia de la santificación que ha realizado el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cumple dos misiones, una ad extra y otra ad intra. La misma palabra Espíritu Santo en hebreo, en el idioma original, en el idioma de Cristo, es la ruah. La ruah se escribe, incluso es femenino, denotando esa ternura de la Trinidad en el Espíritu, la ruah de Dios. Y la ruah no es una palabra unívoca que tenga una sola acepción, sino que tiene dos: un viento huracanado, un fuerte viento huracanado, pero también una suave brisa, un aliento vital. Esto es porque el Espíritu Santo cumple una misión ad intra del hombre, que es la santificación, y allí se evidencia por los frutos del Espíritu. Los apóstoles que estaban en Pentecostés, reunidos en un mismo lugar, estabas con miedos, con cobardía, con angustia, con desasosiego, con todos los sentimientos negativos que había. Y el Espíritu lo primero que hace es una transformación interior, una santificación, perdonad. Por eso dice San Pablo, aspirad a los carismas superiores, Puedo hablar las lenguas de los ángeles, puedo tener toda la sabiduría divina, puedo tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Recuerden la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Si no tengo amor, nada soy. Aspirad los carismas más altos. ¿Y cuál es el carisma más alto? El carisma más alto, el carisma por antonomasia, carisma, charis, regalo, don. El regalo por antonomasia es el mismo Dios. El carisma por antonomasia es el Espíritu Santo. Aspirad a recibir el Espíritu Santo. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es un movimiento ad intra. Luego el movimiento ad extra, porque es aliento vital. San Juan, el Evangelio de San Juan, hace resaltar ese aspecto interior de la presencia del Espíritu. Lo vemos en la manifestación de Jesús pascual, Jesús resucitado, que se le presenta a los apóstoles en el cenáculo, dice: la paz os doy, y dice: sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Juan 20:21 creo que es. Siempre se me olvida si es 19, si es Juan 19, no, es Juan 20:21. Y donde le dice a los apóstoles que les da el poder de perdonar pecados. Y se sopla el Espíritu Santo, es un aliento vital que transforma ad intra, pero también es viento huracanado. Y en Pentecostés sintieron esas lenguas de fuego, ese viento huracanado, que hizo que abrieran las puertas y que salieran afuera, porque los carismas también son para el beneficio común. No es que uno es mejor que otro, es que tienen que estar los dos. Muchas veces nosotros en el camino espiritual hacemos dicotomías, o esto, o hacemos esto, o hacemos esto. No, las dos cosas. Una transformación interior para santificarnos y una transformación o un movimiento exterior para poder evangelizar con la fuerza y el poder del Espíritu Santo manifestado en los carismas de Dios. Entonces, hay dos grandes errores dentro de la renovación carismática y cuando se habla de los carismas. Una cosa es la sobrevaloración de los carismas, la sobrevaloración. Entonces, una comunidad al estilo de la comunidad de Corinto, que tenía todos los carismas de Dios. Usted ve en 1 Corintios 1:7, ustedes corintios tienen todos los carismas de Dios. Sobrevaloración de los carismas, sobrevaloración de los carismas era lo importante. Ahí la gente oraba en lenguas, había profecía, había palabra de conocimiento, sanación, liberación. Era impresionante lo que se daba allí. Una sobrevaloración. Primera carta de los Corintios, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. No son espirituales, ustedes son énfasis a los carismas,
pero no eran santos, que lo que hace es santificaciones, egoísmos. Vaya, lea esos capítulos, esos primeros capítulos de los Corintios, va a ver que eso era un desorden. Que yo soy de Cefas, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cristo. Y decía ni Cefas ni Apolo, ¿acaso el único que nos ha dado la salvación es Cristo? Tiene que reprenderlos Pablo. Es impresionante. ¿Por qué? Una sobrevaloración de los carismas. Pero hay otro extremo. Es la infravaloración de los carismas. No. Entonces lo que tenemos es que ser santos. ¿Y para qué los carismas? Ojo, que los carismas tienen una misión. Dios no da nada que no sea oportuno o que no sea necesario. Los carismas son para la edificación de la iglesia. Usted está impidiendo que se edifique la iglesia, que haya evangelización, que haya una fuerza, un poder evangelizador que transforme. Entonces, ni la infravaloración, que no sirven para nada. Entonces vivimos una iglesia sin carismas, una iglesia apagada, y que en mucho tiempo sucedió eso, porque se creían que los carismas simplemente eran para unas personas excepcionales. Nunca la iglesia ha dejado de ser carismática, pero se reservó simplemente a los santos. San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, que por allá le impidieron hacer milagros y se cayó un tipo de la escalera y lo paró en el aire y lo dejó ahí en el aire y se fue cuando el superior ve que se está cayendo alguien de una escalera, que si lo puedo salvar o no. Entonces se regresó y ya lo bajó y sí, salvarlo, no lo dejes caer. Entonces, son anécdotas bonitas, no sabes si eso pasó o no, pero ¿cómo sería la animadversión que había en cierto sentido hacia los carismas? ¿Qué peligro? Eso puede ser peligroso. Claro, se dio una herejía en el siglo VI muy fuerte que fue la iglesia, la herejía montanista, donde Montano privilegiaba los carismas del Espíritu sobre la jerarquía. Y el Espíritu Santo no puede soplar una cosa a los carismas y otra cosa a la iglesia institucional. No se puede dar esa ruptura. Entonces es un peligro que una persona, porque tenga carismas, pueda decir cualquier barbaridad e ir en contra del Papa, ir en contra de la iglesia, ir en contra de la doctrina. Eso es un extremo. Pero el otro extremo es infravalorarlo. Entonces, no, mejor no nos metamos con eso, no toquemos eso, no. Ni sobrevaloración de los carismas, ni infravaloración de los carismas. Santo Tomás, la virtud está en el medio. Los carismas son importantes para la edificación de la iglesia. Ojalá, y claro que sí, los podemos pedir, pero no pedirlos peligrosamente, no, la palabra no es peligrosamente. No podemos pedirlos temerariamente, es la palabra. No podemos pedirlos temerariamente. ¿Qué quiero esto? No, Señor, me abro a tu acción, lo que tú quieras darme, como tú quieras dármelo. Yo no merezco nada, pero estoy en tus manos. Pongo mi libertad. Recuerden que todo en el camino espiritual se juega en ese terreno. La gracia de Dios, primacía de la gracia, y la libertad del hombre, que permite que la gracia de Dios actúe. Son las dos cosas. Todo es don y tarea. Por eso yo les invitaría a que desde ya empezamos a orar para que Dios haga lo que Él quiere, y que en este retiro, en este seminario en el Espíritu, se dé esa obra en cada uno de nosotros, como Él quiera, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera, y que nos ayude a tener el discernimiento, porque los carismas hay que saberlos manejar en la doctrina, hay que saberlos manejar en la enseñanza de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, sin sobrevalorarlos ni infravalorarlos, sino ponerlos en su lugar adecuado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le doy esta bendición especial y le pido al Señor que derrame carismas especiales sobre ustedes, pero sobre todo el gran carisma del Espíritu Santo, para que se llenen de su fe, de su esperanza y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias. Dios me lo bendiga. Bueno, gracias. hasta luego. Hasta luego. Enviados con poder en el nombre de Jesús a sanar a los enfermos del dolor, a los ciegos la visión y a los pobres la verdad, y a los presos y oprimidos libertad. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, y Él es quien me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación.